Foro Internacional sobre Pobreza, Desigualdad y Crisis Ambiental en el marco de la Agenda 2030. Nuestra mesa temática es la número 5, correspondiente a conflictos socioecológicos y justicia climática. Eh, bueno, el orden en el que se van a presentar nuestros ponentes inicialmente es la doctora Estefanía Lobo. Vamos a tener como segundo ponente a la maestra Vianey Ramírez Siles y como tercer ponente a la doctora Erika Patricia Cárdenas. Es importante mencionarles a cada uno de los ponentes que cuentan con un tiempo de 15 minutos para cada una de sus presentaciones. ¿Ok? Pues bueno, vamos a empezar con la doctora Estefanía Lobo. Este, pues bienvenida, doctora. Puede iniciar precisamente con su presentación. Perfecto, ¿se ve todo? Sí, Sí, perfecto. claro. Muchas gracias. Voy a hablar en inglés. Thank you very much for having me here. So I'm very happy to be able to contribute to this photo. So the topic I'm going to present is about land rights and climate change. Uh, so, uh, so land rights and land markets are crucial institutions when it comes to climate change because they can facilitate adaptation and also mitigation of emissions. So, what I'm going to do in this short presentation is that I will give an overview of how land rights is can promote adaptation and mitigation. And then I will present one example from my own research where I looked at the impact of a land reform on mitigation and adaptation outcomes. When you think about land rights and adaptation, four main mechanisms come to mind. So first, there is an assurance effect. This is because adaptation is a long-term investment, and so it is important that the who undertake this investment is able to retain the benefits of this investment. And so land rights ensures that this happens and so can promote adaptation. Another important aspect is gains from trade. And this has to do with the well functioning of a land market. So, a well functioning land market is a market that can recognize the value of adaptation investment. This means that if a farmer implements conservation strategy, for example, using terracing in the land, the market must recognize that the value of that land has increased. And if this happens, then this can promote adaptation. Uh, Not always, but often, land rights also come with ownership rights. And when someone owns the ownership rights to land, then land can be used as collateral, meaning that one can use land to obtain credit. And because adaptation can be sometimes a costly investment, as in the case of terracing, then having the ability to use land as collateral becomes very important. And finally, a last mechanism is about migration. Secure land rights facilitate mobility. Farmers are more likely to migrate either temporarily or permanently in response to, for example, adverse weather conditions. And this is because they can move without risking losing their land back home. And so we know migration is an important adaptation mechanism. But land rights are also important beyond adaptation. For example, there is evidence of land rights promoting a reduction in deforestation, although the results are still very mixed in this area. And finally, we also have example of land rights promoting, for example, permanent crops.
which are known to be also a source of carbon storage and so absorption, and so can have this mitigating role as well. So I will now move to talk about land reforms, which is the instrument through which land rights are expanded or assigned. And there's been many land reforms around the world in the last decades. However, while there is a very good understanding of the importance of land reforms in terms of productivity, security, well-being in general, we still do not know enough of whether land reforms can also help in the face of climate change. And so this research that I'm going to present today is going to look at a particular land reform that took place in Ethiopia in one region, Tigray, in 1998. And I'm going to look at the impact of this reform on mitigation and adaptation. So you might say, how is it possible to look at a land reform that happened 30 years ago? And that is possible because we used remote sensing data. And so these are data from satellite. So what we were doing is that we were using a greenness indicator, which is the formal name is the Normalized Difference Vegetation Index, NDVI, which is usually used as a measure of carbon storage or productivity in general. So it gives an idea of mitigation in terms of the ability of land to store carbon. And so we were able to use information at the pixel level going back to the 90s. And so what we did is, like, if you look at the picture, you see that the Tigray region is the region at in the north of the country. That is where the reform took place, and then it also expanded to other regions later. So we are going to compare Tigray with the neighboring region, Amhara, but we are going to focus on the northern part of this region because, as you can see from the picture below, the northern part is much more similar in terms of agroclimatic conditions to Tigray. In addition to this greenness measure, we also use weather information, for example, precipitation, temperature, wind speed, and also a measure of drought severity. So if you were to plot greenness and compare Tigray, the area affected by reform, with Amhara, this is what you would get. And you might say it's difficult to see changes in this picture. And this is because you can see this large difference in levels in greenness. So Tigray being much less fertile, if you want, also to start with. So we can do better than this. And for example, the first step we took was to get closer to the border. So as you get closer to the border between the two regions, so here we are looking at 50 kilometers north, and within 50 kilometers above and below the border, you can see that now these differences in levels disappear, and the two trends are much more aligned. And you start to see that after the reform, the treated area, which is Tigray, is performing better than the control area, which is the neighboring region, Amhara, that didn't receive the reform. But we can do even better than this, and we can use matching. So matching allows us to make pixels on both sides of the border much more similar. We do this either by removing pixels that are not comparable or by weighting pixels to give more weight to pixels that are similar and a smaller weight to pixels that are different. In this way, we end up with a sample on both sides of the border that is similar in levels. And then here you can see more clearly that there was an improvement in greenness
in the area affected by the reform. So we can do even better. We can employ the latest developments in econometrics. We can use an event study. Here we are using a doubly robust event study, meaning that we are including controls, variables. And what you see from these pictures are differences in differences. So basically, if you look at the pre-reform years, you can see that there were no statistically significant differences in greenness between Tigray and Amhara, and besides one coefficient in 1996. But if you look at the trends, it was pretty flat over time. And then what you see is that after 1998, there is an increase in greenness in Tigray. And now we can confidently attribute this increase to the reform. So this evidence allows us to causally interpret the effect of the reform on greenness. And we see an increase in greenness. You might say, well, many things might have been different over that long time period. So we are looking at a 10 years period, even longer. And for example, the two regions might have experienced different weather conditions that could have affected greenness, fertility of the land. And so we did check this. And so, for example, we did the same exercise, but now looking at precipitations. And you can now see that there were no differences in precipitations between the two regions. And again, this adds confidence that our result can be interpreted in a causal way. So far, I've shown you that the reform has increased greenness, which is a measure of carbon storage, so mitigation. But we can also say something about adaptation, and we can do this by looking at very bad years, if you want, years with very drought years, so very dry conditions. And we were able to identify 9 years with these bad conditions, and some years were before the reform and some years were after the reform. And so when we look at the impact of the reform on greenness during these drought years, we can still see that Tigray is performing better. You can see that in that positive and statistically significant coefficient. So this is telling us that the reform was able to help farmers to face these adverse weather conditions. And so it's an indication that adaptation took place thanks to the reform. So you might ask, how did this happen? And so this is through those mechanisms that I mentioned at the beginning. But it was a bit difficult to test these mechanisms with the data because we are going back 30 years. And so the only thing that we could do is to look at census data. And so in this census, we had information on how many farmers were planting permanent crops, how many farmers were using contour plowing, which is a form of soil conservation. And when we look at the correlations between the adoption of these strategies with our measure of greenness, we see that there is a strong and positive correlation. So this is suggestive that the land reform led to the adoption of these strategies, which we define as climate smart agriculture, which then enable an increase in greenness. So to conclude, the research shows that a land reform, which objective was that of increasing tenure security, also brought benefits in terms of mitigation and adaptation.
the effects were small. So we are not talking about huge effects here, but these effects are very much aligned with effects that we see from programs that specifically aimed at improving adaptation and mitigation. So in general, when you try to find the effect of these type of interventions, you're not going to find huge effects, especially when you use satellite level measures. So these results are very much aligned with other type of interventions that are specific towards climate change. So a reform that has the only objective of increasing land to delivering land rights and increasing tenure security was also able to achieve these outcomes in terms of climate change. And this is very important to support, further land reforms. And finally, one additional result that came out from this research is that we can use remote sensing data to go back in time and explore the impact of events that happened even a long time ago. And so these remote sensing data are very useful to complement other survey-based evidence. And I conclude here. Thank you very much for your attention. Gracias. Thank you very much, doctora Estefanía. Es importante mencionar para nuestros participantes que la doctora Estefanía tiene una gran carrera en el tema referente a lo que es los land rights. Es importante mencionarles que sus líneas de investigación abarcan lo que es la economía del desarrollo, la economía ambiental, la economía política y evaluación de impacto de políticas. También es importante comentarles que ha estudiado, entre otros temas, la relación entre la deforestación, la diversidad étnica y la calidad institucional, así como los efectos de la inseguridad en la tenencia de la tierra, los choques climáticos y las decisiones de cultivo en el bienestar de individuos y los hogares. También es importante comentarles que ha sido cofundadora precisamente del DevConnect, el Visiting Fellow and the Center for Globalization Research de Queen Mary, Senior Research Association en LSE Consulting, miembro del Trade Policy Hub. Ha colaborado con el Banco Mundial y la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea. Actualmente preside el European Development Economics Group y forma parte del Consejo de la Sociedad Italiana de Economistas del Desarrollo. Una vez más, thank you very much, Estefanía Lobo. Eh, Posteriormente le damos la palabra a nuestro siguiente ponente, que es la maestra Dianey Ramírez Siles, quien ella es economista con estudios de maestría en filosofía por la UNAM. También es profesora investigadora de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional en México. Es importante mencionarles que ha participado como observadora acreditada por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático, la COP28, celebrada en Dubái, Emiratos Árabes Unidos en 2023, y la COP29, realizada en Bakú, Azerbaiyán, en 2024. Ha sido conferencista y ponente en foros nacionales e internacionales en universidades de América Latina y Asia. Recientemente participó en la tercera International Conference on Earth and Environmental Science 2025 en Sudáfrica. Sus líneas de investigación se concentran en la crisis ambiental, el desarrollo sostenible y las políticas públicas, con énfasis en la gobernanza climática global, así como en las tendencias del capitalismo en el siglo XXI. Actualmente cursa el doctorado en Desarrollo Sostenible en la Universidad de Manizales, en Colombia. Pues le damos igual la más calurosa bienvenida a nuestra ponente y recordarle que tiene 15 minutos para su ponencia, que espero se apegue a los tiempos establecidos. Adelante, profesora. Muchas gracias, doctor David. Un agradecimiento al comité organizador de este Foro Internacional sobre Pobreza, Desigualdad y Cambio Climático en la Agenda 2030.
La ponencia que yo voy a presentar lleva por título Tendencia, Estado de Excepción Planetario y Justicia Climática, conflictos socioecológicos en América Latina. Los puntos que me gustaría desarrollar en el tiempo de mi intervención, pues básicamente son 5. Creo que lo primero es dejar claro en qué punto nos encontramos en términos del problema que estamos enfrentando. No diría uno de los tantos problemas, sino el gran problema que enfrenta la humanidad en el siglo XXI. Creo que el más grave que ha enfrentado la humanidad en su historia, que definitivamente es el calentamiento global. Entonces, me gustaría iniciar justamente haciendo este balance, en qué punto nos encontramos con base en la evidencia científica, con base en la información de diversos organismos internacionales, particularmente hacer referencia a la información del IPCC, del Panel Intergubernamental del Cambio Climático. Posteriormente, me gustaría problematizar, pues justo frente al punto en el que nos encontramos, qué sucede con las metas establecidas en el Acuerdo de París y, en este caso, pues las metas que están trazadas en los ODS, en la Agenda 2030, que es justamente, pues digamos, lo que nos convoca este día a reflexionar estas temáticas, digamos, en ese marco, ¿no? ¿Qué tan ajustado es ese marco? ¿Qué tan, digamos, preciso sigue siendo o incluso si sigue siendo vigente? En tercer lugar, me gustaría establecer la relación entre, pues, digamos, las responsabilidades, ¿no? Cuando hablamos de emisiones de gases de efecto invernadero, sobre calentamiento planetario, ¿a quién podemos atribuirle justamente la causa del problema? Y creo que esto es fundamental porque si identificamos la causa podemos avanzar entonces en la solución y a partir de ello, pues mostrar mi preocupación respecto de cómo está avanzando esta, digamos, subordinación, diría yo, de la agenda climática global a los intereses de las grandes corporaciones transnacionales. Y ahí me gustaría traer a colación, digamos, como marco de referencia conceptual, el concepto de estado de excepción planetario desarrollado por el doctor Luis Arizmendi, para finalmente, bueno, pues ir aterrizando en cómo esto va a impactar en lo que, más allá de decir justicia climática, habría que hablar de injusticia climática y desigualdad cuando referimos esta situación para el caso particular de América Latina y el tipo de conflictos socioambientales pues, que se están desarrollando en nuestra región. Si observamos la evidencia científica, entonces, lo que vemos es lo siguiente. Fíjense, con datos del IPCC, y hacemos referencia justo a las metas climáticas que se establecieron, hay básicamente dos mediciones que son centrales. Lo que puede ser la concentración, digamos, en la atmósfera a partir de la, digamos, medición que se hace de gigatoneladas, en este caso de CO2, de gases de efecto invernadero, y lo que observamos es una situación verdaderamente alarmante. Observen ustedes ahí la información que se presenta. Miren, me voy a ir a esta gráfica. Esta concentración se puede medir también a partir de qué sucede en términos de las partículas por millón que se pueden encontrar en la atmósfera de este tipo de gases. Y si vemos el corte justo a partir de 1750, que es la fase previa a la revolución industrial, tenemos un incremento que pues básicamente en 200 años, de 1750 a 1950, se va a mantener en un ritmo que obviamente es pues de crecimiento, va para arriba, empieza en 280, estamos poquito debajo de los 320 ppm hacia 1950, pero lo que sucede a partir de ahí es verdaderamente preocupante. Observen ustedes lo que está sucediendo y el gran problema de esto es, digamos, las implicaciones que tiene, porque justamente estas partículas, hablamos hoy de acciones de mitigación. Sin embargo, las acciones de mitigación están de alguna manera saltando por un problema muy importante, y es que esas partículas que están en la atmósfera, esas concentraciones de gases de efecto invernadero, tienen un efecto de suspensión en la atmósfera que es de muy largo plazo. Entonces, si además no se considera este factor del tiempo en términos de la concentración y además se sigue incrementando de una manera muy acelerada, el efecto que esto tiene sobre el incremento de la temperatura, pues se ha vuelto evidente con todos los fenómenos medioambientales que hemos estado observando, que evidentemente
pues no tienen una causa en términos del comportamiento o los patrones de la naturaleza, sino más bien una desestabilización que es resultado de esta dinámica. Entonces, lo que es preocupante es que lo que observamos es una tendencia creciente y sobre todo se vuelve más preocupante qué es lo que sucede cuando hacemos referencia a las metas climáticas hacia el año 2015, cuando digamos, se firma el Acuerdo de París, que va a ser considerado uno de los elementos más importantes de gobernanza climática a escala global, porque por primera vez se logra un acuerdo, pese a que va a salir de este acuerdo, abandona el Acuerdo de París, ya incentivado a Maestra Vianey, parece ser en que... todo caso estaríamos viviendo Ah, un ok. momento de incremento de la temperatura, pero que en ese sentido nada tiene que ver con las actividades económicas y sobre todo basadas en los combustibles fósiles. Ahora, lo que me parece justo preocupante es que esta meta se establece a partir del año 2015 y si observamos lo que ha sucedido en los últimos, pues justo en los últimos 10 años, considerando ese corte de 2015 al 2025, lo que se ve es que pese al Acuerdo de París y la buena voluntad que se va a manifestar ahí, la realidad va en un sentido distinto. Y la evidencia científica lo que está mostrando es que particularmente en estos últimos 10 años hemos tenido un proceso en el que esa concentración de ppm, de partículas por millón de gases por efecto invernadero que están en la atmósfera, se ha incrementado de una manera verdaderamente acelerada. Y el gran problema de esto, pues es que la meta climática que se estableció, esta meta de vamos a hacer un esfuerzo para llegar al 2015, al 2030, con un incremento de la temperatura que no sea superior al 1.5 grados. Esa meta, bueno, el año pasado ya superamos ese grado. De hecho, tuvimos datos alarmantes porque incluso en las mediciones que hace la propia NASA quedó evidenciado que ya el año pasado, en el mes de febrero, tuvimos 2 días en donde la temperatura global estuvo no solo por encima del 1.5, sino que incluso se colocó por encima de los 2 grados. Esta meta es la que se estaba fijando para llegar al año 2100. Entonces, esto nos habla de una situación pues verdaderamente alarmante en donde, por un lado, van, en este caso, digamos, los ODS, el Acuerdo de París, toda esta, digamos, intento de gobernanza climática, pero cuando observamos qué sucede en la realidad, que se traduce fundamentalmente en las contribuciones nacionalmente determinadas, las contribuciones nacionalmente determinadas están colocadas en un nivel extremadamente bajo respecto de lo que tendría que implicar disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero de cada uno de los países, sobre todo los más industrializados, que son los que generan una mayor emisión. Y sin duda alguna esto tiene que ver con que ningún país está dispuesto a castigar su tasa de crecimiento económico. Ahora, frente a esto, entonces, la siguiente pregunta es, ok, entonces ahora, ¿quién tiene la responsabilidad de esa enorme concentración de gases de efecto invernadero? Los datos, de acuerdo a la evidencia científica, y aquí ya incluso podemos empezar a hablar de compañías, de empresas en específico, que son las que están, digamos, gobernando pues digamos, la agenda climática global. El 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2017 venían fundamentalmente del sector fósil. Y hay 25 compañías, tanto privadas como estatales, solo 25 a nivel mundial, eran las responsables del 50% de estas emisiones. Y ahí nos encontramos a ExxonMobil, Shell, Chevron, bueno, por supuesto, las empresas estatales petroleras, por ejemplo, de Arabia Saudita, lo que pasa con la industria del carbón en la India. Y entonces, esto se vuelve además preocupante si le agregamos el siguiente elemento, y tiene que ver con qué está pasando con los subsidios que están en este caso, digamos, canalizando los gobiernos de los diferentes países del mundo, y hablo particularmente de los países del norte global industrializado, que son quienes tienen la mayor responsabilidad en términos de la emisión de gases de efecto invernadero. Resulta que los subsidios, si ustedes observan el dato en la diapositiva, se aprobó, digamos, durante la pandemia, el G20 destinó el 50% de los subsidios
al apoyo, en este caso, del desarrollo de los combustibles fósiles. Y solamente el 35% de energías limpias. ¿Qué nos está mostrando esto? Pues que definitivamente no existe ni voluntad ni preocupación en términos de las acciones concretas que se manifiestan a partir de las NDC, de cómo se establecen las tasas de crecimiento económico, qué sucede con los subsidios. Definitivamente esta no es una preocupación en la agenda de los países altamente industrializados, que son quienes tienen la mayor responsabilidad en estas emisiones. Ahora, entonces, llegando a este punto, lo que me interesa pues mostrar sobre la base de esta evidencia es que definitivamente hay una subordinación de la agenda climática a los intereses de estas grandes corporaciones que pues definitivamente están generando un resultado muy negativo. ¿Por qué? Porque las metas climáticas están claramente subordinadas sobre la base de esta evidencia, tanto en su dimensión de la medición, digamos, en términos físicos, como de lo que está pasando en términos de las políticas económicas que se están implementando a escala global. Ahora, en ese sentido, ¿qué implica el concepto o la tendencia estado de excepción planetario de la que habla Luis Arismendi? Este concepto hace referencia justamente a eso, que hay una dinámica en donde, digamos, la gobernanza climática está, y no solo la gobernanza climática, sino en general, cuando hablamos de la lucha contra la pobreza, de la lucha contra el hambre, en fin, todas estas, digamos, metas que están fijadas dentro de la Agenda 2030, pues están subordinadas a la lógica de funcionamiento de la obtención de beneficios económicos de empresas muy, digamos, definidas, que podemos enlistar claramente, que son tanto las mayor responsables, en este caso, por las emisiones de gases de efecto invernadero y sobre los efectos que esto tiene sobre las poblaciones. Entonces, eso es lo que me lleva a hablar justo de impactos climáticos y la injusticia que digamos, está, pues, digamos, traduciéndose ya de muchas maneras, sobre todo en los países más pobres o en las poblaciones más pobres, incluso de los países ricos. Si ustedes recuerdan lo que sucedió en el caso del huracán Katrina en Estados Unidos, fue muy claro el lugar en donde sucedió digamos, esta devastación. Era un lugar en donde fundamentalmente vivía población de color, en condiciones de pobreza, que no tenían condiciones de adaptación. Entonces, esto implica que justo las poblaciones más vulnerables tienen una mayor exposición a los riesgos que se está generando a partir de los diferentes escenarios que se están planteando, sobre todo a partir del IPCC, de qué es lo que puede pasar o que ya está pasando, digamos, ahora con este incremento de la temperatura del 1.5, qué pasará con los 2 grados. Incluso se están planteando ya escenarios, si se ponen 3, digamos, variables sobre la mesa, que sería con la evidencia que tenemos hasta este momento, contribuciones nacionalmente determinadas en el nivel en el que están establecidas. Número 2, tasas de crecimiento económico y tendencias que se observan para las siguientes décadas. Y además de esto, si sumamos el crecimiento de la población sobre la base de un patrón de producción-consumo basado en combustibles fósiles y en una extracción muy agresiva de recursos naturales con una enorme huella ecológica, de lo que estamos hablando es que al final las emisiones de gases de efecto invernadero no van a disminuir y que más bien vamos a tener escenarios sobre la base de estas 3 variables que nos van a llevar a finales del siglo XXI, hacia el 2100, no a 2 grados de temperatura de incremento respecto a los niveles preindustriales, sino más bien a 4 o más de 4 grados de incremento de la temperatura. Y esto definitivamente es un desastre que, para decirlo de una manera muy simple, tiene implicaciones en lo que podríamos decir la propia extinción de la humanidad sobre la Tierra. La vida seguramente buscará la forma de abrirse camino, pero no la vida como la conocemos. Ahora, lo que está sucediendo también aquí, cuando hablamos de injusticia climática, es que definitivamente todos los efectos que se están generando, hablamos hace unos días lo que sucedió en el caso mexicano con Poza Rica, lo que está sucediendo ahorita en el Caribe, en América Latina, ¿no? El caso de Jamaica, resulta que cuando empezamos a sentir los efectos del cambio climático, del sobrecalentamiento planetario, esto pone en suspenso todos los demás derechos. Llegó el huracán, devastó hospitales, devastó viviendas, devastó escuelas. Entonces, eso implica que se ponen en riesgo todos los derechos, digamos, que de alguna manera habíamos avanzado de manera importante durante, pues, digamos, este tránsito del siglo XX al siglo XXI para garantizar acceso a la salud, la vivienda, la educación, el trabajo, la alimentación, pero vienen los efectos del cambio climático y definitivamente estos derechos no tienen forma de garantizarse. Entonces, creo que los escenarios que enfrentamos, pues, definitivamente son graves, son preocupantes, sobre todo si pensamos en este tipo de tensiones para el caso latinoamericano,
latinoamericano, donde los conflictos socioecológicos, sin duda alguna, están concentrados de una manera muy significativa. No hay conflictos socioecológicos en esta medida y en esta intensidad en los países altamente industrializados. Estos están concentrados en los países del sur global, hablo del continente, perdón, de América Latina, de África, del sudeste asiático, que básicamente tiene que ver con la disputa por el control, por el uso de la naturaleza, los territorios y cómo esto finalmente, en términos de los impactos ambientales, hace más grandes las brechas de desigualdad y finalmente, pues radicaliza digamos, la falta de acceso a la garantía uno, del derecho al medio ambiente saludable, pero ya vimos del derecho a la vida, que esto es lo más grave. Entonces, ya para ir concluyendo, solamente me gustaría señalar lo siguiente. Los conflictos socioambientales en América Latina se pueden clasificar, me parece, en tres tipos, hablando de sus dimensiones. Los casos que tienen que ver con minería, hidrocarburos y agrodeforestación. El caso particular de la minería en América Latina ha crecido un 400%, digamos, en los últimos años del siglo XX y en países en particular, por ejemplo, el caso del Perú ha tenido un incremento del 2000% con las enormes implicaciones que esto significa en términos de la brecha de desigualdad. Hablando de un segundo tipo de conflictos, hablaríamos de las aguas, las represas, los residuos industriales. El caso mexicano ha sido, digamos, podemos documentar muchos ejemplos que al final significan zonas de sacrificio. Y finalmente, cuando hablamos de transición global hacia energías renovables, hablemos, por ejemplo, del caso del litio. América Latina concentra el 60% de las reservas de litio a nivel mundial, pero el gran problema de esto es que América Latina está, digamos, insertada en esas cadenas de producción global, incluso ahora en este proceso de transición hacia una economía verde, justo en un modelo que lo que está haciendo es radicalizar la desigualdad y reproducir ahora una dinámica de reprimarización verde. Nosotros tenemos esos recursos naturales, pero sin embargo, siempre estos son estratégicos para la transición energética, pero resulta que no están siendo utilizados para nuestros propios territorios, sino más bien extraídos con la enorme huella ecológica que implica para nosotros la conflictividad, el desplazamiento, la contaminación, la afectación, en pocas palabras, de los niveles de bienestar en términos de la sociedad y las condiciones de reproducción de los ecosistemas en nuestros territorios. Finalmente, me parece que los retos que habría que asumir, creo que absolutamente todos, países industrializados, países semi-industrializados y todos los sectores de la sociedad, la academia, las comunidades, tendríamos que asumir que la ventana de oportunidad que tenemos para bajar, en este caso, las emisiones de gases de efecto invernadero, para, digamos, no enfrentarnos a este riesgo y esta catástrofe de un incremento de la temperatura que ya está a la vuelta de la esquina por encima de los 2 grados que teníamos en la era preindustrial, ese margen cada vez es más pequeño. Es urgente y en ese sentido me parece que este foro abona de una manera muy importante este tipo de diálogos. Me parece muy importante además que podamos hablar desde diferentes países. Estuvimos ya con participantes de Brasil, de Colombia, ahora de Inglaterra, y se vuelve muy interesante justo cómo vamos intercambiando estas experiencias, porque al final este es justamente el reto, cómo generamos alternativas. En primer lugar, me parece que si se observa el problema de arriba para abajo, tendríamos Te que hablar pido de vaya concluyendo, maestra Vianey, por vinculante. favor. Ya, cierro con esto. Y esto tendría que llevarnos, si lo pensamos en términos de nuestros propios territorios, cómo avanzamos en términos de una transición energética, pero que nos lleve también a repensar el patrón de producción-consumo a escala global bajo una lógica distinta más allá de los intereses económicos y en esa perspectiva repensar hacia dónde entonces América Latina tiene una enorme riqueza natural y social para abonar en ese sentido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Vianey. Muy interesante lo que están comentando. Le damos, por último, la palabra a la doctora Erika Patricia Cárdenas. Es importante comentarles a nuestro público que al finalizar la última ponencia de nuestra mesa número 5, pasamos a la parte de preguntas y respuestas, es decir, para que vayan ahí pensando sus preguntas para nuestros ponentes. Bien, seguimos con la doctora Erika Patricia Cárdenas Gómez. Ella es licenciada en Estudios Internacionales por la Universidad de Guadalajara. Es maestra en estudios sobre la región por el Colegio de Jalisco y doctora en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad por el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño
de la Universidad de Guadalajara. También es importante comentarles que ella es profesora investigadora titular del Colegio de Jalisco y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 del SNI. También se desempeñó como coordinadora de la maestría en Estudios Sociales y Humanos del Colegio de Jalisco AC durante el periodo 2018 al 2020. Su línea de investigación es Estudios Sociourbanos Contemporáneos, en la cual se suscriben sus trabajos de sustentabilidad, políticas turísticas, metropolización y migración. También es importante comentarles que ella es autora de varios libros, capítulos y artículos. Ha presentado varias ponencias nacionales e internacionales y tiene trayectoria como docente en la Universidad de Guadalajara, el Colegio de Jalisco y la Escuela Superior de Arquitectura. También, por último, es importante comentarles que ella forma parte de las siguientes redes académicas: la Red Nacional de Investigación Urbana y la Red Internacional de Investigadores sobre Problemas Sociourbanos, Regionales y Ambientales. También es fundador y miembro de la Red de Turismo y Cambio Climático. Pues muy bien, doctora, le damos la palabra. Es importante recordarle que cuenta con 15 minutos para su ponencia. Adelante. Muchas gracias por la presentación, doctor Robles. Pues buenos días, agradezco la invitación, muy especialmente a Marisela Cruz. Y bueno, el tema que hoy les quiero compartir se titula Evaluación de la Política Turística en México, el caso de Cancún. Para una mayor organización, la ponencia, la presentación se divide en 7 apartados que los voy a tratar de manera muy general. Primero es el objetivo, la metodología, la justificación. Vamos a decir de manera muy breve qué es esto de las políticas públicas. También vamos a aterrizar en las políticas turísticas en México y la edificación de Cancún, así como la historia de Cancún y Quintana Roo y la evaluación de la política turística en Cancún. Les comento que esta presentación se desprende de un capítulo del libro que fue publicado este año. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de ese capítulo? Pues tiene como objetivo evaluar la política turística implementada en México, específicamente en la creación del Centro Integralmente Planificado de Cancún, que esto sucedió a principios de la década de 1970. ¿Cuál es la metodología que se llevó a cabo para la elaboración de este capítulo? Bueno, se hizo una revisión bibliográfica, documental y hemerográfica. También se solicitó información al INAI. También se retomaron algunos elementos de trabajo de campo realizados para otras investigaciones y también se aprovechó una entrevista que se le hizo a una exsecretaria de Turismo de Quintana Roo en el 2023. ¿Cuál es la justificación de elaborar este trabajo? Bueno, se considera que es importante hacer una evaluación, una revisión de las políticas públicas que se han implementado para darles un seguimiento, pero sobre todo ver qué se ha hecho en un territorio en específico. En este caso, pues se trata del CIP de Cancún y bueno, también se analiza una política sectorial que es el turismo. Ha pasado el tiempo suficiente para reflexionar en la materia y bueno, algunos datos importantes sobre el turismo, recalcar que es una actividad económica muy importante para nuestro país, genera el 8.5% al Producto Interno Bruto y bueno, para América Latina, México ocupa el primer lugar en recibir turistas. El principal destino turístico de México viene siendo Cancún y la Riviera Maya. En el cuarto apartado, que es el estudio de las políticas públicas, bueno, el autor que traduce e introduce este tema al mundo hispanohablante es Luis F. Aguilar. Y bueno, aquí tenemos una definición de qué son las políticas públicas. En términos llanos, podemos decir que una política pública es la resolución de problemas públicos, que eso se tiene que hacer de una manera eficaz y eficiente, pero esto es muy difícil. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar algunas características de las políticas públicas. En primer lugar, que estas no son holísticas, o sea, no tenemos el control de todas las variables, la realidad es muy compleja, dinámica, entonces es difícil tener el control. También es necesario que en estas políticas exista todo un andamiaje jurídico, estamos hablando de leyes. En el caso particular que nos compete hoy, que es las políticas turísticas, que son políticas sectoriales, tenemos leyes, tenemos una agencia estructurante y tenemos planificación, que es el caso de la construcción del Centro Integralmente Planificado de Cancún, que no es el único, pero sí es el más exitoso, por decirlo así.
También señalar que en las políticas públicas está presente la incertidumbre, y bueno, pues se trata de aprendizajes continuos, como de acuerdo con Méndez. Y bueno, también un aspecto muy importante a considerar es que los hacedores de las políticas frecuentemente actúan bajo presión de acontecimientos externos o bajo la fuerza de sus convicciones personales. De ahí la necesidad de estudiar y evaluar las políticas públicas. Y bueno, como ustedes sabrán, dentro del marco del análisis de las políticas públicas, vemos que se componen de varios apartados, de varias fases. Tenemos la formulación de la agenda, el diseño, la implementación y la evaluación. La evaluación sería como la última etapa y donde se observaría, se generaría información para ver qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal, cómo mejorar. Entonces, para algunos autores es muy importante la evaluación de las políticas públicas. Hay diferentes maneras de evaluar las políticas públicas. Están a través de los medios, los resultados, los impactos, la eficiencia, la satisfacción de acuerdo con Roth. Pero hay otros autores que mencionan la evaluación por objetivos, el progreso, el personal y la evaluación de impacto. Para este caso, yo solamente analizo los objetivos y los impactos de la construcción del Centro Integralmente Planificado de Cancún. Y bueno, en el quinto apartado, que es hablarle acerca un poquito de las políticas turísticas en México, bueno, señalar que estas se remontan desde 1928, cuando se creó la Comisión Mixta Pro Turismo, y bueno, quiere decir que ya casi tenemos un siglo, ¿no? Donde están presentes. También se van a formular leyes, por ejemplo, la primera ley en 1949. También vamos a tener programas, por ejemplo, el programa de Marcha al Mar, porque se querían redireccionar los flujos migratorios, ya que la mayoría de la población en el mundo vive en litorales, no así para el caso mexicano, porque cuando llegaron los españoles dijeron que nuestro clima era insano. Esto va a cambiar cuando se impulsa el turismo y se va a hacer a partir de finales de 1960, cuando se dan cuenta algunas autoridades que es una manera para traer divisas al país y es necesario incrementar la oferta turística. Entonces también vamos a ver que se va a crear el Fondo de Garantía y Fomento del Turismo, Fogatur. También se va a crear el Departamento de Turismo y para 1969 se constituyó el Fondo de Promoción de Infraestructura Turística. En 1974 se van a fusionar lo que es Fogatur e Infratur para dar origen a Fonatur, que es el Fondo al Fomento de Turismo, y este es el ente técnico que va a construir los 5 SIP que tenemos, que son bajo una planificación por parte del Estado. Hay que recordar que en este momento tenemos un poder absoluto del gobierno del Estado, gobierna un solo partido, entonces todas las decisiones son de manera vertical. Bueno, de acuerdo un poquito sobre la historia de Quintana Roo, señalar que en un principio formaba parte de lo que era Yucatán. Para 1902, de acuerdo con el presidente Díaz, pues se va a constituir en un territorio, va a tener varios vaivenes, algunas veces va a formar parte de un estado de Yucatán o Campeche, otras veces va a ser territorio, como al igual que Baja California Sur, hasta 1970 su historia va a cambiar porque ya se va a constituir como una entidad federativa. Esto lo hace Luis Echeverría, para lo cual se va a promulgar una constitución, se van a crear los municipios y uno de ellos va a ser Benito Juárez, donde está ahí Cancún. Y bueno, eso es muy interesante porque había muy poca población, ¿no? En ese sentido, los objetivos de Fonatur van a ser 4 para la constitución de Cancún. El primero, que necesitan varias fuentes de trabajo en zonas potencialmente turísticas, y el segundo es impulsar un desarrollo regional donde se pretende estimular nuevas actividades agrícolas, industriales y artesanales. La tercera, pues, es mejorar la diversificación de los atractivos turísticos del país para continuar y mantener pues, todos los flujos turísticos. Ya para el cuarto objetivo, pues es un incremento a corto y mediano plazo, que lleguen esas divisas que siempre necesitamos a nuestra balanza de pagos. Vamos a decir que estos 3 objetivos sí se cumplieron, porque vamos a ver que se han creado nuevas fuentes de empleo en una región que estaba aislada, estaba muy poco comunicada, y entonces con la construcción del CIP se generó toda una derrama económica en lo que viene siendo Cancún, que se extendió a otros municipios.
basta decir que se tenía contemplada la constitución de 6,000 cuartos de hotel. Para 1990 eran más de 24,000 y se había extendido por todo el corredor de Cancún y Tulum. Y bueno, por cuestiones de mercadotecnia se le llamó la Riviera Maya, ¿no? Entonces vemos todo un impulso económico, dinámico de este CIP, donde fue necesario pues traer préstamos del extranjero porque pues se construyó de la nada, ¿no? Desde aeropuertos, dotar de servicios públicos, el Estado también intervino como en la edificación de hoteles. ¿Cuál viene siendo la evaluación de esta política turística en Cancún en el aspecto económico? Pues vemos una llegada importante de turistas, por ejemplo, para el 2008 eran como 6 millones de turistas que habían llegado al aeropuerto de Cancún y tuvimos un quiebre con la pandemia, a pesar de que México no cerró sus fronteras, y para el 2022 pues son más de 15 millones de los turistas que arribaron al Aeropuerto Internacional de Cancún. En cuanto a los turistas hospedados en hoteles, observamos que también ha habido altibajos, sobre todo en el 2020 por pandemia. La mayoría de los turistas internacionales que se hospedan en estos hoteles pues son internacionales. Entonces vemos pues que están en el imaginario Cancún a nivel internacional. Y esto es muy, muy importante, ¿no? También ha generado esta llegada de turistas, pues generan una derrama económica. Basta decir que actualmente el destino más importante es la Riviera Maya. En el 2020 sus ingresos ascendieron a 86,000 millones de pesos, mientras que el de Cancún fueron 60,000 millones de pesos. Entonces vemos cómo se tenía contemplado únicamente crear este destino de Cancún, pero se extendió ese dinamismo a otros ámbitos. Hasta la actualidad, pues conforma una zona metropolitana y Playa del Carmen también ha constituido otra zona metropolitana. Entonces vemos ahí cómo esta actividad ha reconfigurado el territorio en este lugar de frontera que era muy alejado del centro y que hoy día figura en el imaginario del turismo a nivel internacional. Bueno, con esta dinámica económica llegaron una gran cantidad de migrantes que buscaban mejores oportunidades de vida, de empleo, y vemos ese incremento poblacional, ¿no? Por ejemplo, en Quintana Roo en 1980 tenía más de 200,000 habitantes, para el 2020 son más de 1,800,000. También se incrementa la población en el municipio de Benito Juárez. 1980 tenemos 37,000 habitantes y para el 2020 son más de 911,000 sus moradores. Y bueno, también con la gran cantidad de llegada de personas, los tres órdenes de gobierno no se dan abasto para dotar de servicios públicos, de generar empleo, y entonces vemos que la pobreza, con todas sus adjetivaciones, se ha incrementado en los últimos años. Aquí lo vemos con los datos que nos ofrece Coneval, que pasa del 26,8% al 37,9%. Y lo mismo sucede para la pobreza extrema y la pobreza moderada. Decir que detrás de cada número, de cada porcentaje, pues hay personas que viven y padecen esta gran problemática, ¿no? Vemos también que se ha incrementado la vulnerabilidad por ingreso a lo largo de los años y también la carencia por acceso a la alimentación. Todavía el turismo no ha podido resolver estos impactos que tiene, y uno de ellos es la inflación, y que también que ofrece trabajos precarios, sobre todo a mujeres y jóvenes, ¿no? Entonces vemos esas contradicciones que tiene este centro integralmente planificado, que existe la segregación socioespacial. Vemos cómo el trabajador, el migrante, pues labora en esos espacios hermosísimos, pero tiene que vivir en otras condiciones. Entonces, estas dos imágenes que les muestro son muy contrastantes y es lo que viven a diario estas personas que se fueron a vivir a Cancún con la esperanza de tener una mejor vida, ¿no? Hay un dicho, ¿no? Que si no te adaptas en Cancún, a los 3 meses te adaptas o te escupe, ¿no? Porque también es muy alta
la tasa de suicidios, ¿no? Al ver que no era lo que tú esperabas. Y bueno, algo que no ha podido lograr tampoco es la construcción de este centro integralmente planificado, es una diversificación de la economía. La agricultura es muy poca las personas que se dedican a la agricultura, también a la industria, y existe una gran dependencia al turismo, lo que viene siendo un 61%, asimismo el comercio. Entonces vemos que ese objetivo número 2 de lograr un desarrollo regional no se ha logrado, sobre todo porque muchos de los insumos vienen de otras latitudes muy alejadas. En la cuestión medioambiental, pues desde un principio todos los recursos naturales fueron sobreexplotados, modificados, contaminados. Por ejemplo, el arquitecto del Centro Integralmente Planificado mencionaba que tenía que ensanchar el área de playa y entonces se tuvo que traer arena de Yucatán. Entonces nosotros ahí estamos y pensamos que qué bonita la arena de Cancún, pero no, es SASCAP que viene de Yucatán y que tuvo un gran impacto, un gran costo y ahorita tenemos erosión en las playas. Actualmente, pues tenemos algunas problemáticas, ¿no? Por la generación de residuos sólidos que es muy alta, más de 1.300 toneladas. En ese sentido, en estos destinos turísticos es muy importante el reducir, el reciclar y el reutilizar. Asimismo, pues sí se tiene con una planta para la recuperación de tratamiento, pero no tiene de plantas para elaborar composta. Entonces ahí tiene como áreas de oportunidad el municipio y bueno, también es una cuestión del gobierno del estado de Quintana Roo. Aquí vemos que desde un principio cuando se construyó Cancún hubo plantas de tratamiento de agua, son 29 las que hay en el estado y 10 están en lo que viene siendo Cancún, pero aún así tiene pozos de absorción que no son cuidados y entonces hay bastantes inundaciones. Y también algunas investigaciones han señalado la contaminación de los mantos acuíferos. Entonces es una gran problemática en el aspecto medioambiental, lo que no ha logrado resolver este destino turístico mexicano que pues está, insisto, ¿no? En el imaginario internacional. ¿Cuáles son los desafíos? Pues más de 50.000 toneladas de sargazo que llegan a la costa, donde pues cambia el paisaje, el turista se ve así como molesto porque no era lo que esperaba. Bueno, ya saben que el sargazo huele, este es molesto, aparte para la vista. Entonces es uno de los grandes desafíos que presenta este centro integralmente planificado y asimismo el cambio climático. Quintana Roo, pues es una de las entidades federativas que más vulnerables son ante este fenómeno. Bueno, esta sería alguna de la bibliografía que yo utilicé y yo les agradezco su atención. Muchas gracias, doctora Erika. Le agradezco mucho su ponencia, muy interesante. Pasamos ahora a la ronda de preguntas y respuestas. Eh, Les recuerdo a nuestros ponentes que voy a leer las preguntas y ustedes van a contar con 5 minutos cada uno de ustedes para responder las preguntas, ¿ok? Para no extender en demasía. Sean concretas en su respuesta, por favor. Eh, Vamos con la primera pregunta que nos hace Gustavo Martínez y nos pregunta, bueno, les pregunta a nuestros ponentes, ¿la transición energética es la solución a la crisis ambiental actual? Siguiente pregunta, y estaba enfocada a la doctora Estefanía Lobo. Y la pregunta, and the question is, what can governments do to protect land rights and promote sustainability agriculture? La siguiente pregunta, que es referente, bueno, y que de hecho es para las tres ponentes, ¿cuáles son los principales retos para los derechos de la tierra en el caso mexicano? In English, what are the main challenges for land rights in Mexico? Adelante. ¿Quién desea comentar?
Empezamos, yo creo que en este caso vamos a hacerlo con la doctora Erika, por favor. Bueno, mi opinión sobre si la transición energética es la solución al problema, me parece que no. De acuerdo a varios autores, nuestra problemática recae, y más o menos lo externo, la maestra Vianney, es nuestra forma de producir y consumir, ¿no? En todos los niveles. Por ejemplo, Brasil es uno de los principales países que le invierten a la energía limpia, pero la mayoría de las empresas son extranjeras y hay toda una serie de explotación, toda una serie de problemáticas donde no vemos que esa energía sea verdaderamente limpia, ¿no? Vemos ese acaparamiento de las principales empresas que vienen de los países occidentales. Entonces, no, 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 no. Me parece que nuestra crisis es una cuestión desde nuestro sistema económico. Muchas gracias, doctora Erika. Uh, is muted. Oh. Sorry. Retomo. Vamos a pasar con la maestra Vianney. Es importante comentarle que llegó una nueva pregunta y la leo para que la incluya ahorita en sus respuestas. Comenta Armando Hernández. Dice, muchos países han alineado sus estrategias nacionales de desarrollo sostenible con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. La pregunta es, ¿en qué nivel considera usted que se encuentra México respecto a ese tema y qué podemos aprender de otros países? Le recuerdo, cuenta con 5 minutos para ello. Sí, muchas gracias. Respecto de la primera pregunta sobre la transición energética. Sí, efectivamente, creo que si miramos el problema de manera, digamos, integral, definitivamente la transición energética no va a resolver el problema, en el sentido en el que podemos tener ahora, por ejemplo, autos híbridos, ¿no? Otro tipo, digamos, de patrones energéticos que va desde la energía solar, la energía eólica, la biomasa. Y sin embargo el problema puede persistir porque no es que esto no sea importante, no, claro que es importante, pero sin embargo no resuelve el problema, porque finalmente lo que estamos teniendo es que digamos, esas fuentes energéticas finalmente se integran a un patrón de producción-consumo que en general sigue operando sobre la base, digamos, de una huella ecológica muy importante, un impacto muy fuerte sobre los ecosistemas y también altas emisiones de dióxido de carbono. Entonces, creo que el problema, pues efectivamente, para verlo de manera integral, sobre todo si se agrega otra dimensión muy importante, que es uno de los temas que está articulando este foro internacional, que es justamente qué pasa con la pobreza y la desigualdad. Podemos transitar ahora hacia un capitalismo verde, un capitalismo de tecnologías sostenibles y definitivamente las brechas de pobreza y desigualdad serán más grandes, ¿no? O sea, creo que el problema no es solamente en términos medioambientales, sino en términos del impacto que esto tiene sobre el acceso a los niveles de vida digno de las poblaciones. Pongo un ejemplo muy rápido. En la participación que tuvimos en la COP28 en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, como parte de la investigación que hicimos, pudimos visitar esta ciudad, que es todo un prototipo digamos, digamos, sería la ciudad solar net cero, que tiene ya todos los elementos de lo que se está proyectando para este tipo de ciudades en el siglo XXI, que es Masdar City, que está justo en el Emirato de Abu Dhabi. Y bueno, resulta que pues esa ciudad, que además tiene una traza urbana, una configuración arquitectónica que combina elementos que busca aprender, por ejemplo, de las formas en que las comunidades beduinas han habitado el desierto, la forma en la que las palmeras conservan la humedad, cómo pasa el aire para mantener la frescura en espacios con con muy altas temperaturas, pues obviamente no hay agua, entonces el abasto del agua se sostiene a partir de plantas desalinizadoras del agua del mar del Golfo Pérsico, una cosa realmente espectacular, y esto a su vez se sostiene sobre la base de la cosecha de energía solar en medio del desierto. En fin, o sea, todas las tecnologías más avanzadas que existen en el planeta están integradas ahí ya en una ciudad que existe, está operando,
pero que definitivamente lo que hace es hacer más grandes las brechas de desigualdad, porque la primera pregunta que hicimos, bueno, ¿y quién va a poder vivir en estos ecoasis maravillosos que tienen innovación tecnológica completamente, digamos, más allá de los combustibles fósiles? Y la respuesta es, pues, quien tenga los millones de dólares para comprarse un departamento en una ciudad de este tipo, que no es la única, por cierto, que se está haciendo. Entonces, creo que observar el problema de manera integral pasa por considerar, digamos, tanto la dimensión medioambiental, o sea, esta idea con la que la economía, particularmente la economía neoclásica, esta hipótesis de que, pues digamos, hay una especie de característica en donde los recursos naturales, si bien son escasos, en la práctica pareciera que son inagotables, ¿no? Y ya el mero concepto de recurso natural hace que la naturaleza esté ahí para servirnos y simplemente generar beneficios económicos y luego para recibir todos nuestros residuos, desechos, que en su, digamos, configuración más negativa son las emisiones de gases de efecto invernadero. Digamos, un primer nivel tiene que ver con las condiciones para el equilibrio de los ecosistemas, pero el otro también, cómo se plantea un nuevo patrón tecnoenergético y de producción-consumo que definitivamente pues asuma que esta dinámica no profundice más las brechas de desigualdad. Y ya nada más digo algo muy breve respecto de la pregunta para el caso de México. Creo que México no ha priorizado, digamos, en muchos sentidos, históricamente, ¿no? Lo que implica las estrategias nacionales para el desarrollo sostenible, y creo que también en buena medida tiene que ver con las prioridades, pues no solamente de México, sino en general de países como los nuestros, pues digamos que antes de avanzar hacia la protección medioambiental hay problemas urgentes como la disminución de la pobreza. Entonces, creo que es uno de los retos importantes que tiene en este caso, pues las políticas públicas, porque si bien hay un marco regulatorio, México tiene una ley de cambio climático desde hace ya muchos años, y aunque están previstos, hay muchos elementos muy importantes. Sin embargo, el gran problema es cómo esos mecanismos que están de alguna manera previstos en la ley, pues aterrizan en este caso como políticas públicas. Creo que hay una brecha importante y creo que hay ahí pues una enorme área de oportunidad para los economistas, ¿no? Creo que ahí nuestros estudiantes de la Escuela Superior de Economía pues tienen una gran tarea que asumir. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Vianey. Y por último, le damos la palabra a la doctora Stephanie. Remember, Doc, the questions are, what can governments do to protect land rights and promote sustainability agriculture? And in your opinion, what are the main challenges for land rights in Mexico according to your presentation? Remember, 5 minutes just. Yes, so I might answer the first question, and unfortunately I cannot tell much about Mexico context, as this is not something I have studied on my own. But maybe I can say a little bit. So I think when it comes to promote land rights, it really depends on the context. That's why I cannot say much because I don't know enough. So sometimes the easiest approach is that to provide certification of land. So this is like paper certifying that that's your land, and this is taking place or a lot everywhere. But sometimes what is missing is, for example, the participation of women in this process. So sometimes women are left out of these land titles. So there is, in many countries, there is a lot that is done to promote, including the spouse in the land titling, and that also can promote further conservations, because sometimes they do have managerial roles when it comes to managing the land. Then other important things, this might apply to Mexico as well, is mapping land. And so sometimes this can help as well to sometimes it's called participatory mapping approach. So when people get together and sometimes resolve disputes about land
in a participatory way, and that can also help strengthen security because once that mapping is done, it provides security. And this applies also to community land. So I think in Mexico, this is the case that some areas are under communal land. I think it's called ejidos, and so this sort of arrangements also need to be recognized formally, and so land must be registered, certified formally as communal land, and this increase security, prevent expropriation, and finally another important point is to have tribunal courts that can help sort out disputes because these things happen, and if there is a way to address dispute in a not expensive way, but there is a formal place where people can go to address disputes that can also increase security. So I think these are the three main things: certification, mapping, and dispute resolution tribunals. I think that can strengthen tenure security. And then you can combine all of this with things that promote sustainability through extension officers, through payment for ecosystem services. All these, especially payment for ecosystem services, works very well when you have secure land rights, because then people can take care of their own land, be paid for that, and they can do that because they can prove that that is their own land, and get rewarded for the good things that they do on that. So yeah, I think this is what I can say at the moment. Thank you very much. Thank you. Ok, bueno, pues muy interesante las tres ponencias que tuvimos el día de hoy en nuestra mesa. Ya para finalizar, es importante pues hacer una semblanza, pues a manera de conclusión, a manera de reflexión, pues la importancia que tiene precisamente los derechos de la tierra o los land rights pues, en términos generales. No solamente son importantes como lo presentaron nuestros ponentes en términos de seguridad y sustento económico, sino también es importante para la justicia social y la reducción de las desigualdades. Es importante para la protección y la sostenibilidad, así como para la identidad cultural y la autodeterminación. En efecto, existen muchos problemas, como los comentaron cada una de nuestras ponentes, pues que bien indica la doctora Stephanie y que lo complementó muy bien la doctora Erika, pues que al final de cuentas las políticas públicas no son holísticas, ¿no? O sea, no consideran todos los aspectos que se deben de abordar, pues digamos, tanto para que la parte económica con la parte de los land rights esté equilibrado. Y también es importantísimo, ya que como lo presentó la maestra Vianney, pues cómo es que a partir del 1950 esa concentración del CO2 pues se dispara, ¿no? Y eso es de terror, es algo que preocupa y es por ello que se pone en la mesa el tema de los land rights. Les agradezco mucho las ponencias, a la doctora Erika, a la doctora Estefanía, a la maestra Vianney por cada una de sus ponencias y compartir su conocimiento en esta mesa titulada Conflictos socioecológicos y justicia climática. Les agradezco mucho la participación, también a los que estuvieron acompañándonos a lo largo de las tres ponencias. Muchas gracias y pues bueno, hasta luego, doctoras. Gracias a todos.